Juan Carlos, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación a tener esta charla contigo. La verdad estoy encantada de platicar el día de hoy porque he conocido mucho tu trayectoria y tú eres una persona, yo creo que una de las más enteradas o más expertas en el tema de logística y transporte internacional, todo lo que es logística internacional, y eres una figura muy importante a nivel internacional, no solo en México, ¿no? Entonces, este tema que me propusiste, que sería muy bueno para abordar las implicaciones logísticas de largo plazo de la pandemia, me parece que es fundamental hablarlo y sobre todo con un experto como tú, me hace un gran sentido y también seguramente a nuestros amigos, colegas de la industria logística. ¿De qué estamos nos refiriendo con esto de las implicaciones logísticas a largo plazo por pandemia? Sobre todo con estas circunstancias internacionales que se están dando en cuanto al parálisis, la parálisis de los transportes, los cambios en manufactura, ¿no? A partir de todos estos temas que se dieron por pandemia, la composición de la demanda de los productos en el mundo, cómo nos están afectando, cómo nos siguen afectando, Juan Carlos, y sobre todo qué cosas podemos hacer al respecto, ¿no? Vamos a hablar también con un tema puntual sobre el tema del transporte marítimo, ¿no? Importación, exportación con esto de los contenedores y los buques, cómo se está todavía haciendo cuellos de botella y complicando mucho, ¿no? La llegada y el envío de los productos necesarios, pues, para todos los segmentos de negocio, ¿no? Pues con esta intro general, Juan Carlos, me gustaría un poco que me contaras cómo estamos con el contexto, cómo se fue dando esa situación y en qué momento estamos actualmente. Claro que sí, Sandra. Muchas gracias por la invitación y un gusto de platicar con todos los colegas expertos en transporte y cadena de suministro. Pues sí, como te comentaba, es como la tormenta perfecta. Ha habido muchísimos elementos que se han conjuntado últimamente, bueno, desde el año pasado, y que ahorita, aunque muchos de nosotros creíamos que ya íbamos de salida y que ya íbamos a regresar a la normalidad, pues resulta que no. Entonces, un poco de historia. Como saben, digo, febrero, marzo del año pasado empezó la problemática y empezaron cerrando muchas de las fábricas en Asia, en donde se paró totalmente la fabricación. Posteriormente a eso vino un cambio completamente drástico en los patrones de consumo, tanto en Estados Unidos, México, Europa, en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se quedó en casa, entonces en vez de salir a comprar, a comer en restaurantes, por ejemplo, pues comían en casa. En vez de comprar un coche, pues no necesitabas coches porque estabas parado. Entonces simplemente comprabas a lo mejor muebles para tu casa. Sobre todo un crecimiento increíble fue el de aparatos electrónicos, que eventualmente pues trae la crisis que tenemos ahorita de la falta de chips, la falta de componentes para los diferentes elementos, ¿no? Y ahora todo el mundo tiene un chip, ¿no? El teléfono, la Sí, sí. computadora, el refrigerador, los coches. Entonces, en el que más se ha visto afectado es en los vehículos. ¿Por qué? Porque no se dieron abasto cuando empezó otra vez la demanda de vehículos. Muchos de los fabricantes de chips habían cambiado a hacer chips para otro tipo de productos. Pero en fin, ese es alguno de los cambios que trajeron en la demanda, que eventualmente la oferta no pudo, digamos, subir al mismo nivel y con la misma rapidez. Entonces, ¿qué implica para el transporte, ¿no? El transporte y la logística. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que los puertos que estuvieron cerrados, tanto en Asia como en Estados Unidos, como en México, pues de repente tuvieron un volumen alto y ya sea que no tenían el personal, porque no podían ir a trabajar los trabajadores de los puertos, entonces se hizo un congestionamiento brutal, ¿no? Ahora, lo importante que estábamos analizando de los datos es que en sí la demanda de transporte marítimo entre 2020 y actual realmente no cambió tanto. Lo que cambió fue la componente.
componente, digamos 5% fue lo que creció según lo que estaba viendo en las estadísticas. Sin embargo, el cambio entre importaciones y exportaciones entre Norteamérica y Asia sí cambió muchísimo. Las importaciones subieron, digamos, al 20% y las exportaciones se mantuvieron, ¿no? Entonces, eso trae otro problema adicional, ¿no? Que es el desbalance que se tiene en las cadenas de suministro. Por ejemplo, equipo, ¿no? Equipo de contenedores. Pues entonces no existe contenedores en Asia para poder mandar de regreso hacia Norteamérica productos. Me contaba un compañero que trabaja en una empresa de transportista de intermodal que simplemente estaban tratando de reubicar contenedores, por ejemplo, desde Buffalo, Nueva York, a la costa del Pacífico o a la frontera acá México-Estados Unidos, ¿no? En Laredo, para poder empezar a poder mover más los productos, ¿no? Entonces es un ejemplo de lo que esto tiene, que otra vez, como decía en la introducción, creíamos que ya había terminado y simplemente se está volviendo aún más drástico. Sí, es tremendo esto, Juan Carlos, ¿no? Del tema de cómo buscar colocar los contenedores en otro lado por este desequilibrio, ¿no? Entre importación y exportación que se dio, ¿no? Yo no me lo imagino al 100 el tema de lo tremendo que debe ser, ¿no? Porque, por ejemplo, lo hago un poquito el símil de cuando regresas en vacío, ¿no? Que es tremendo, y en el tema de marítimo ha de ser todavía bastante más, ¿no? Y también este tema, perdón, de los chips, cómo ha sido una cosa de locura, ¿no? Y desde hace meses, como tú dices, y todavía sigue siendo un tema fundamental. Todavía nosotros seguimos mucho tomando información para el portal con respecto a este tema y parece de nunca acabar, ¿no? Claro. No, y como dices, el problema es que obviamente una fábrica de semiconductores no puede parar y arrancar de un día para otro, ¿no? Entonces, simplemente el programar para la demanda que se viene, pues vino un cambio drástico y estaba leyendo que va para largo el que los fabricantes de vehículos puedan tener otra vez un suministro suficiente de semiconductores. Es más, pararon plantas en Estados Unidos y creo que aquí en México también por falta de semiconductores, ¿no? Sí, entonces ese fue un problemón, ¿no? Ahora, otra cosa que también estaba leyendo, el problema también en algunos de los puertos de Estados Unidos, Los Ángeles, Long Beach, por ejemplo, que son los más importantes, era no solo la falta de contenedores, sino la falta de chasis. ¿Por qué? Porque la mayoría son importados y otra vez las importaciones se pararon de chasis para mover los contenedores. Entonces, el presidente Biden está haciendo una iniciativa y en el comité que estoy del Departamento de Comercio de Estados Unidos de competitividad en la cadena de suministro, estamos proponiendo que se permita, la importación por un lado rápida de chasis y que se inicie un programa importante de fabricación. Ahí hay un nicho de mercado para los fabricantes en México que podrían utilizar porque igual chasis para Estados Unidos y también para México, ¿no? Entonces es una de las, áreas de oportunidad que se vienen presentando. Y Juan Carlos, ¿lo consideras muy viable esto de que se pueda abrir esa oportunidad? O sea, ¿qué cosas necesitaríamos para que sí se pudiera dar esta fabricación? Mira, se están ahorita todavía poniendo las reglas para la fabricación. Todavía no se tiene, pero sí lo veo viable. O sea, lo bueno es que la industria automotriz en toda Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá está súper integrada. Entonces eso ayudaría a que pudiéramos, tener esa factibilidad y estar construyéndolos aquí. Ya hay mucha fabricación de vehículos pesados en México que se exportan a Estados Unidos y Canadá. Entonces es otra área, ¿no? Entonces puede ser algo interesante. Sí, creo que un tema positivo es que dices, ¿no? El tema de que el sector automotriz
pues es uno de los más avanzados, ¿no? Es de los primeros que empezaron con mejores prácticas, importando procesos, Lean, todo esto, ¿no? Que se empezó a dar, pues muchas de las cuestiones de manufactura e incluso de logística, los conceptos que fueron permeando, pues vinieron mucho a la manufactura automotriz, ¿no? Entonces, lo positivo es de que, entre comillas, de que esto le pasa a un sector que está bastante maduro, ¿no? Para poder Está. reaccionar, ¿no? Sí, sí, Fíjate, sí. Juan Carlos, que algo que he visto que es muy preocupante en la industria, en México, porque es pues donde trabajamos más, el tema justamente de la falta de contenedores, la falta de, el tema de que no pueden traer sus suministros o sus productos de otros países a través de marítimo. Yo, las veces que hablo con ejecutivos o que hacemos webinars, viste que estamos muy, ¿cómo se llama? Muy dinámicos con el tema de los webinars. De veras que incluso aunque el tema no sea propiamente de transporte, y tampoco de transporte marítimo, de las preguntas que más le hacen al ejecutivo que nos acompaña con su charla es, ¿qué puedo hacer en IMPO? ¿Cómo está la IMPO? ¿Cómo ves lo de la IMPO? ¿Cómo ves lo de los contenedores? ¿Qué pasa con marítimo? ¿No? Sí. Porque finalmente, pues, el speaker siempre tiene, por el formato de su proceso o de su empresa, es gente que seguramente hace algún tipo de importación o de exportación, comercio internacional, ¿no? Entonces, como que aprovechan que saben que hay alguien que está sufriendo lo mismo que ellos para preguntar un poco realmente. Es sorprendente lo preocupante y lo necesario que se ha vuelto a resolver este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí la recomendación sería, pues, digamos, diversificar, ¿no? Sus diferentes formas de importar, exportar, diversificar modos si es factible, ferrocarril, autotransporte, marítimo, cabotaje, Ujú. sí, digo que no está muy desarrollado, pero, tío, yo lo veo como una oportunidad, ¿no? O sea, a lo mejor estábamos acostumbrados a hacer lo mismo siempre, ya teníamos nuestros procesos muy establecidos. Entonces, ahora que nos cambian realmente de la noche a la mañana el panorama, pues obviamente como expertos en transporte y logística, pues empezar a buscar alternativas. Otra vez, diferentes cruces fronterizos, si es que estamos haciendo lo terrestre, no nomás es enfocarnos en el de mismo de siempre, a lo mejor hay oportunidades en otros, buscar alternativas con ferrocarril, intermodal. Otra vez el intermodal tiene el problema ahorita de los contenedores que también Ujú. están, pero digo, eventualmente podría ser una forma de empezar a reubicar, que tus cadenas sean un poco más horizontales y que puedan empezar a ver beneficios en el futuro, ¿no? Porque otra vez, otra de las lecciones aprendidas de esto es que, pues, como puede pasar esto otra vez dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, o puede seguir la pandemia grave, ¿no? Ya estamos en otra cuarta ola, quinta ola, etcétera. Entonces, pues vamos a diversificar para poder tener alternativas. También este tema de diversificación, Juan Carlos, creo que lo tocaste un poco por ahí con el tema de desarrollo de proveedores de otros lugares, ¿no? Que esto de la desregionalización de proveedores y todo esto es Ándale. lo que estamos viendo, ¿no? Desglobalización, perdón, y regionalizar proveedores es algo que se está dando también mucho, ¿no? ¿Algún consejo que podamos tomar de esto? Pues mira, yo diría para la parte de manufactura, aprovechar las iniciativas que se tienen en Norteamérica para el nearshoring, reshoring. Ahora estaba Ujú. oyendo un nuevo concepto que es right-shoring, o sea, el correcto, ¿no? Ah, sí. Y yo creo que ahí sería bueno que nuestros amigos empresarios pues empezaran a buscar, porque seguro va, digamos, las empresas consumidoras en Estados Unidos van a empezar a buscar este tipo de alternativas, ¿no? Para no tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces Ujú. yo creo que por ahí sería uno de los consejos. Ahora, en la parte de la, como tú dices, de no tener también todos tus productos, por ejemplo, de Asia, pues empezar a buscar proveedores locales, ¿no? Locales o en esta parte del mundo,
en donde puede ser un poquito más fácil el acercarse, el tener opciones otra vez de transporte, que no nada más sea el marítimo, ¿no? Sino que te puedas diversificar. Oye, Juan Carlos, sé que es un poco difícil lo que te voy a preguntar, pero pensando en toda la experiencia que tú tienes en transporte internacional, en todo ese trabajo que haces conjunto con diferentes países, particularmente en este tema muy fuerte que tienes con Estados Unidos, pues tienes una experiencia grande. ¿Cómo crees que se va a acomodar esto del transporte marítimo, ¿no? De la escasez, de la saturación, todo esto? ¿Sientes que es para largo plazo? ¿Necesitamos ya empezar a buscar otras cosas? ¿O sientes que hay alguna luz al final del túnel? Sí, seguramente la esfera de cristal está complicada, ¿no? Pero tú que tienes tanta experiencia, a lo mejor nos puedes aconsejar o mirar un poquito el panorama. Pues mira, la bola de cristal está un poco turbia últimamente, pero de lo que he estado leyendo, de lo que he estado investigando, es que no es algo que podamos solucionar en el corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está haciendo otra vez una composición de factores, falta de equipo, alta demanda de productos, viene la época también pico, septiembre, octubre, noviembre un poco. Entonces, eso va a hacer que siga la crisis y esperemos que a mediados del año que entra, yo creo que ya va a haber un poco más de estancamiento, un poco más de normalidad, entonces que podríamos empezar a ver algo, ¿no? Pero no es algo otra vez que podamos resolver, porque otra vez no podemos empezar a hacer contenedores y empezar a sacarlos tan rápido. No podemos empezar a hacer chasis, no podemos tener más capacidad en los puertos o en las terminales terrestres, ¿no? Entonces, es algo que va a tardar un tiempo. El personal también, o sea, todavía no están las condiciones para que estemos regresando todo el mundo al 100% a sus lugares de trabajo. Entonces, eso hace también todavía más complicado. Sí, la verdad es que sí está complicado el futuro, digamos, o el corto plazo, ¿no? De tal vez mediano plazo en la parte logística internacional. Pero entonces nos quedamos con estos consejos que nos diste, Juan Carlos, de diversificar y de encontrar otras alternativas. Si no lo puedes, ya que empezaste a enlistarlos, ¿nos lo puedes enlistar? Claro que sí, si quieres para cerrar, bueno, punto número uno, pues diversificar tanto la oferta como la demanda. La oferta de los que tienen opciones de tener modos de transporte alternativos, pues sería bueno tener eso. Geográficamente igual, tanto para movimiento de la carga como también los proveedores, ¿no? Tener más de una opción para no tener todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y luego empezar a buscar una cosa que no hemos comentado, pero posiblemente en otra ocasión, tecnología, ¿no? Hacer inversión en tecnología, porque eso nos ayuda, por ejemplo, a hacer más la trazabilidad, el poder tener una visualización de tus cadenas te puede ayudar a hacer cambios, a hacer decisiones más rápidas, más fluidas, ¿no? Y no tener que mover todo tu andamiaje para poder hacer frente a estos cambios que, como les decía, se van a seguir. No creo que esto se esté acabando. Los cambios van a seguir, va a ser constante. Entonces, simplemente tenemos que tener una cadena mucho más ágil. Genial, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por este tiempo y esta charla, me encantó y estamos pues al pendiente, ya te tomo la palabra para una nueva plática con el tema de tecnología para transporte y logística. Podemos hacerla pronto, tenemos algunos análisis que estamos aquí haciendo en el instituto y podríamos presentarte algo rápido. Genial, pues agradezco mucho, un abrazo muy fuerte. Igualmente, cuídense.